Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la teoría de Piaget. Como les había anticipado en el teórico anterior y en la introducción de este teórico, en realidad estamos hablando sobre las explicaciones que existen sobre el origen de este sistema cognitivo, de estas formas que utilizamos para organizar la información, ¿sí? Y para poder, de alguna manera, determinar nuestro comportamiento. En este caso vamos a hablar de la teoría de Piaget, del constructivismo, que muchos de ustedes ya vieron en algunas otras materias, y vamos a tratar de ser rápidos. Si bien es una teoría complicada y no nos vamos a referir a toda la teoría, sino que nos vamos a centrar básicamente en las propiedades funcionales, o sea, cómo funciona este proceso que Piaget propone para poder explicar la creación de estructuras cognitivas cada vez más complejas a partir de algunos pocos elementos biológicamente determinados y la interacción con el medio. Bien. Entonces, la posición epistemológica que Piaget tenía, ¿sí? Decía que estas estructuras, o estas formas, como yo ya les expliqué la otra vez la diferencia entre forma y contenido, ¿sí? O sea, Piaget no habla del aprendizaje, sino que habla del desarrollo de estas formas que nosotros llamamos formas cognitivas o estructuras cognitivas. Él decía que no estaban preformadas ni que eran una copia de la realidad exterior. O sea, si fueran preformadas, los chicos las utilizarían al momento de nacer, ya estarían utilizándolas, como proponía tal vez el PPI, ¿sí? Y tampoco se pueden aprender, ¿por qué? Porque hay ciertas características de estas estructuras, como la reversibilidad, que no existen en la realidad. Entonces Piaget suponía que si no estaban genéticamente determinadas y no estaban en las personas y no estaban en el mundo exterior, una hipótesis dialéctica que tenía era la posibilidad de que fueran construidas por el sujeto. Entonces, a partir de esta interacción, ¿sí? Hay una serie de mecanismos justamente, que es esta teoría de la equilibración, que permite construir este sistema cognitivo, ¿sí? Muy bien, entonces es una concepción dialéctica y se construye, él va a hablar de conocimiento, en realidad no pierdan de vista nunca que estamos hablando de la construcción de estructuras cognitivas, ¿sí? Su principio fundamental, el núcleo duro de su teoría, o sea, aquella idea que no puede ser falsada porque la teoría se derrumba, es que la vida es equilibración o autorregulación. Entonces, él va a decir que este proceso de equilibración implica ciertos mecanismos que tienen un origen inicialmente biológico, que permiten pasar de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, en el sentido de que permite el paso de estructuras más sencillas para organizar el conocimiento, la información que proviene del medio, en formas mucho más complejas. Va a decir primero que la vida es autorregulación. Entonces él se basa en una teoría biológica, ¿sí? En su libro de Biología y Conocimiento, y plantea una tercera vía entre Darwin y Lamarck, ¿sí? Entonces propone una hipótesis dialéctica por la cual el organismo, ¿sí? Es un sistema activo que responde, que se reorganiza internamente y que utiliza la información del medio para cambiar, para modificarse, ¿sí? O sea, no es que les pone una programación que ya venía determinada o las ignora o copia características, sino que las utiliza como un material para ir transformándose, ¿sí? Entonces, hay ideas centrales como la retroalimentación o el flujo de información, ¿sí? El sistema cognitivo entonces es un intermediario activo entre el estímulo y la respuesta. Entran estímulos, esos estímulos generan cambios adentro de ese sistema y ese sistema es el que genera una respuesta, ¿sí? Entonces, estos procesos cognitivos, como veníamos discutiendo con la idea con Chomsky, decía que estaban genéticamente determinados. Piaget dice que no, que en realidad estos procesos cognitivos son la resultante de una autorregulación orgánica, ¿sí? Que refleja los mecanismos esenciales, ¿sí? De ese funcionamiento cognitivo y lo extiende al universo. Entonces va a decir, lo que nosotros sabemos no es una copia de la realidad, porque hay factores de organización y de regulación, ¿sí? Entonces lo va a decir de alguna manera difícil, como que las operaciones lógicas constituyen sistemas de control y autocorrección para resistir el aumento de la entropía. En realidad lo que está diciendo es, imagínense este caso, cuando ustedes se compran una computadora y arman una carpetita y empiezan a poner sus archivos ahí. En mi caso, mi carpetita se llama Sebas. Yo pongo los archivos, pero en un momento tengo tantos archivos que ya me cuesta mucho encontrarlos, entonces necesito una forma más compleja de organización. Entonces creo una carpetita de videos, creo una carpetita de documentos, creo una carpetita de fotos, creo una carpetita, ¿sí? Con diferentes cosas y tengo una forma de organización un poco más compleja que la anterior, que solo era una carpetita.
Entonces me resulta mucho más fácil poder organizar esa información. Ahora, cuando yo sigo metiendo información, llega un momento donde tengo tantas fotos que me cuesta poder encontrarlas. Entonces necesito una forma de organización más compleja. Y en este caso particular, creo una nueva en la cual adentro de la carpeta de fotos tengo fotos de viajes, fotos de eventos familiares, fotos de amigos, ¿entienden? Entonces, lo mismo pasaría con el sistema. O sea, cuando el sistema se inicia, digo, al momento del nacimiento, no hay un sistema complejo. La información empieza a entrar y se empieza a organizar a partir de estas características biológicas que ahora vamos a ver, y a medida que va incorporando mayor cantidad de información, se le va haciendo necesario generar formas de organizar esta información que sean más complejas. Entonces se va pasando de estructuras sensoriomotoras a preoperatorias, a operatorias, ¿sí? Y finalmente operatorias formales, donde la cantidad de reglas o de maneras de poder organizar la información es muchísimo más compleja. Esto es para que ustedes entiendan lo que dice. La entropía es la tendencia al caos, viene de la termodinámica, es como una derivación que Piaget hace del término, entendiendo de que en algún momento, si entra tanta información y esa información no se organiza, se produce un caos y entonces el sistema deja de funcionar. Entonces va a decir que el conocimiento es una novedad. Claro que es una novedad al menos para uno mismo, porque es producto de la interacción entre el sujeto y el medio, gracias a la evolución y a la especialización de mecanismos biológicos. ¿Sí? ¿Por qué biológicos? Él dice que cuando uno nace, el sistema cognitivo está indiferenciado de lo biológico, y que cuando nacemos tenemos 7 sistemas abiertos que nos permiten interactuar con el medio, que son los 5 sentidos, y 2 instintos, que son el de prehensión y succión, que no tienen un contenido básico, o sea que se aplican a cualquier cosa. El bebé cuando nace tiende a agarrar las cosas y a llevárselas a la boca, a olerlas, a mirarlas, ¿sí? Y a chuparlas. O sea, en función con estos 2 instintos, ¿sí? Y con los 5 sentidos, son los mecanismos por los cuales los seres humanos comenzamos a conocer el mundo o a interactuar con él. Van a decir que son los instrumentos básicos para interactuar. Estos sistemas cognitivos, este sistema cognitivo que tenemos es un sistema abierto, dice Piaget. ¿Qué quiere decir? Que necesita información del medio. ¿Por qué? Porque son incompletos. Entonces requiere información para sobrevivir. Eso lo lleva a buscar elementos o a buscar información en el medio para tratar de cerrarse, ¿sí? Piaget decía, yo siempre cuento esta anécdota, de que cuando nace un ternero, automáticamente se pone de pie, se levanta y busca, ¿sí?, la ubre de la vaca para alimentarse. ¿Qué quiere decir? Que esa información venía guardada dentro de su sistema y que él ya sabía lo que tenía que hacer al momento de nacer. Y Piaget decía que los seres humanos era diferente, que esa información no estaba, que si nuestra madre no nos ayudaba, nosotros nos moríamos de hambre. Y que como entonces teníamos menos información genéticamente determinada que otras especies, nos veíamos obligados a construir estructuras que nos permitieran compensar ese déficit. Y entonces, esta falta de información nos lleva a buscar información, que quiere decir que el sistema se abre para juntar información. Pero en la medida en que entra información, como les decía recién, se va volviendo más complejo, entonces tiene que organizarla. Y entonces, para organizarla, como el volumen de información se va volviendo cada vez mayor, va construyendo formas cada vez más poderosas y más complejas de organización de la información. ¿Sí? Entonces va a decir que este sistema busca elementos desconocidos para completarse porque no están determinados, ¿sí? No conoce su estado final, por lo tanto, va buscando y va creciendo hasta en algún momento poder estabilizarse. Entonces, con estos esquemas iniciales, con los reflejos y los sentidos, va a decir que se construyen conductas cada vez más complejas que van a estar dadas por la acomodación de los esquemas de asimilación que conducen a su diferenciación y por la asimilación recíproca de los esquemas que conducen a su coordinación. Al decir esto es como decir, bueno, cuando el bebé junta la capacidad de poder mirar y agarrar un objeto, ¿sí?, se están de alguna manera asimilando recíprocamente los esquemas de visión y de prehensión. Entonces, esa posibilidad de mirar y agarrar a la vez era algo que no estaba genéticamente determinado, dice Piaget, y que se va a crear, se va a construir por la necesidad de poder agarrar ciertos objetos determinados del mundo. ¿Entienden? Es una explicación bastante burda la que hago, pero es para que ustedes traten de poder entender cómo funciona esto. Entonces va a decir que este sistema tiene un formato de estructura, y que una estructura tiene elementos y tiene relaciones, ¿sí? Los elementos interdependen de las relaciones, o sea, no hay relaciones si no hay elementos, y los elementos necesitan de relaciones entre ellos, ¿sí? Bien.
Nacemos entonces con estas siete lagunas, estos 7 espacios cognitivos que requieren elementos exteriores, que buscan información, ¿sí? Entonces, él va a decir que estos sentidos y reflejos se vuelven inteligencia a medida que empiezan a incorporar elementos y que estos elementos obligan a construir formas de organización más complejas para organizar. Entonces se pregunta, ¿cómo es posible incorporar elementos externos y cuáles son los mecanismos que permiten estos intercambios? Entonces él plantea 2 mecanismos innatos de origen biológico. O sea, hasta acá lo biológico, y lo único con lo que nacemos genéticamente determinados que Piaget reconoce, es 5 sentidos, 2 reflejos y las invariantes funcionales. ¿Qué son las invariantes funcionales? Son 2. Generalmente tienden a confundirse con asimilación y acomodación, no lo son. En realidad las invariantes funcionales son la organización y la adaptación, ¿sí? Entonces, la organización es una función de conservación, ¿sí? Supone interacción de todas las partes para poder organizarse. Es un poco lo que les explicaba recién, o sea, en la medida en que entra información adentro de un sistema, ese sistema tiene que acomodar, tiene que ordenar esa información, y para eso es este principio de organización. Si no hay organización, hay caos, ¿sí? Entonces, la conservación es la conservación de una forma y no de un contenido. Digo, los contenidos van pasando, ¿sí? Y por diferentes formas de organización. La organización se mantiene, digo, por más que nosotros seamos pensadores formales, aún también tenemos la forma de organización sensorio-motora dentro nuestro. Estas formas de organización, estas formas que fuimos creando o construyendo son las que se mantienen. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre la organización y la adaptación. Por un lado, la adaptación, ahora vamos a ver qué es la adaptación. La organización tiene que ver con esto, con preservar y conservar ciertas formas de funcionamiento, ¿sí? Bien. Es como decíamos, ¿no? O sea, el sistema se abre buscando elementos para completarse, y para conservarlas tiene que ordenarlos de formas cada vez más complicadas, ¿no es cierto? O más complejas. Por otro lado, la organización es indisociable de la adaptación, ¿sí? Porque como el sistema está abierto al medio y supone intercambios con el exterior, necesitamos incorporar información e ir cambiando en función de esa información e ir conservando esas formas que fuimos creando. Entonces, esta adaptación funciona a través de 2 mecanismos, que son la asimilación y la acomodación. La asimilación tiene que ver con la apertura del sistema para incorporar nuevos elementos, y la acomodación se refiere a la necesidad del sistema de cambiar para permitir la incorporación de ese nuevo elemento, ¿sí? A ver, hay una analogía que siempre usamos que es la asimilación y la acomodación biológica. No es lo mismo para mí comer lechuga que comer lechón. O sea, mi estómago funciona de manera diferente en función del contenido que le doy, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el sistema cognitivo? Que el sistema biológico siempre vuelve a su estado inicial. En cambio, el sistema cognitivo, cada cambio que se produce por una nueva incorporación de un elemento, se conserva. Entonces, ese sistema va creciendo y va complejizándose. Se van creando nuevas formas. Imagínense que yo tengo un esquema de prensión del mouse, y entonces agarro el mouse. Ahora, me sirve para agarrar mouse. Cuando yo quiero agarrar el celular, el único esquema que tengo, o lo único que conozco, es ese esquema de prensión de celulares, de mouse. Cuando lo aplico al celular, no funciona. O sea, se produce no puedo asimilarlo, hay una dificultad en esa asimilación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar, tengo que adaptar mi sistema, tengo que crear un nuevo esquema. No es que transformo el de mouse en celular, sino que creo uno nuevo sobre la base de ese esquema de prensión de mouse para poder agarrar celulares. Entonces ahora tengo 2 esquemas de prensión, uno de celulares y uno de mouse. ¿Entienden cómo a partir de esa interacción, de esa necesidad de incorporar nuevos elementos, me veo obligado a crear nuevas estructuras? Y esta es la idea básica del constructivismo, ¿sí? Entonces, la asimilación es incorporar la información nueva, y acomodación son los cambios que generamos dentro de nuestro propio sistema, en nuestras estructuras, para permitir ese intercambio con el medio. Estas acomodaciones siempre implican la construcción de novedad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cada acomodación implica crear algo nuevo para el sistema, algo que el sistema no tenía. Por eso, la idea de constructivismo, ¿entienden? No es complicado. Lo que sabemos es que se asimila lo viejo, o sea, lo que ya conocíamos, aquello para lo cual disponíamos de esquemas, y se acomoda lo nuevo, o sea, las cosas nuevas que no tenemos
que no sabemos cómo organizarlas, debemos crear nuevas formas, ¿sí?, de organización y de conocimiento. Por eso la acomodación implica novedad, y la acomodación de alguna manera es el mecanismo básico de construcción, de donde viene la idea del constructivismo. Piaget va a hablar de homeoresis en vez de homeostasis. La homeostasis es como un equilibrio estático, como el de un, ¿cómo se llama? Como el de una estufa, ¿sí? Como el de un termostato. Entonces yo pongo la temperatura en 20. Cuando baja la temperatura se prende la calefacción y la vuelve a llevar a 20. Cuando sube se prende el aire acondicionado y lo vuelve a llevar a 20. O sea, siempre vuelve al punto de inicio. Piaget, en el caso del sistema cognitivo, va a hablar de homeoresis en vez de homeostasis, porque dice que es un sistema cognitivo. ¿Qué quiere decir? Que en la medida en que va incorporando nueva información va cambiando, pero va cambiando, digo, nunca vuelve al estado anterior que tiene. Ya van a ver cuando terminemos ahora de hablar de equilibración y hablemos de la equilibración maximizante o mayorante. ¿Por qué? Porque un desequilibrio, ¿sí? O sea, cuando incorporamos un nuevo elemento se produce un desequilibrio. Eso requiere una compensación. Cuando se compensa, el estado de equilibrio al que yo llego no es el estado del cual partí, sino que es un estado diferente, mejor. ¿Por qué? Porque el sistema se vio obligado a crear nuevas estructuras o nuevas formas de organización, ¿sí? Y habla de equilibración y de no equilibrio, ¿por qué? Porque equilibración alude a un proceso y equilibrio alude a un estado. Y esto es un proceso de cambio, ¿sí? La equilibración es el mecanismo por el cual se construyen nuevas estructuras, ¿sí? Básicamente vamos a ver. Piaget dice que hay tres tipos de equilibración. Una, entre la asimilación y la acomodación. Si no hay equilibrio entre asimilación y acomodación, no hay adaptación, ¿sí? Entonces, si yo incorporo nueva información, el sistema tiene que cambiar o tiene que crear algo para poder asimilarlo, ¿sí? Si esto no se da, no hay adaptación. A su vez, cuando yo tengo dos subsistemas, como por ejemplo el de la aprehensión del mouse o el de aprehensión del celular, y se van a juntar en una estructura mayor, que va a ser ese esquema de aprehensión de diferentes objetos, va a haber, ¿sí?, muchas, como uno se construye a diferente momento y a diferente velocidad del otro, va habiendo muchos desequilibrios por una cuestión de afirmaciones y negaciones que no vamos a explicar ahora, que es un poco más compleja, ¿sí? Y finalmente, una equilibración entre esos subsistemas y esa totalidad, ¿sí? O sea, la integración es tarea de asimilación, ¿sí? O sea, poder integrar cosas. Y diferenciarlas es las acomodaciones. O sea, las acomodaciones permiten diferenciar, ¿sí?, diferentes acciones o diferentes formas de organización. Se diferencia de lo anterior, o sea, de la equilibración entre subsistemas, en que hay una nueva jerarquía, y no solamente relaciones entre iguales, sino que ahora hay un sistema mayor que tiene que tener leyes mayores. Bueno, vamos al proceso de equilibración propiamente dicho. Se supone que el sistema está en equilibrio, entonces hay desequilibrios. Para Piaget son un factor esencial en el desarrollo, son la fuente de progreso. O sea, ¿por qué? Porque el desequilibrio es lo que nos obliga a cambiar, es lo que nos obliga a generar o a crear una nueva forma de organización. Y los desequilibrios son perturbaciones, o sea, un sistema que está en estado de equilibrio aparece una perturbación que rompe el equilibrio. En este caso, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de prensión de celulares. Yo quiero agarrar mi celular y no puedo, es una perturbación, ¿sí? Imagínense siempre el ejemplo de la conservación de la sustancia que ustedes vieron probablemente en psicología del desarrollo, el de la plastilina. ¿Sí? Cuando a mí me preguntan si la pelota de plastilina o el plato de plastilina tienen la misma cantidad, en algún momento se me produce como cuando yo digo, no, esta tiene más porque es más alta, y la persona que me está haciendo la prueba me dice, no, pero tu compañero me dijo que esta tenía más porque es más ancha, se me produce una perturbación, un desequilibrio. ¿Pero cómo? A ver, ¿es como yo pienso, no? ¿Entienden? O sea, si no hay desequilibrios, ¿sí?, no hay equilibración mayorante y por lo tanto no hay desarrollo. El desequilibrio, ¿sí?, lógicamente los desequilibrios son mucho mayores cuando estas estructuras cognitivas se desarrollan hasta alrededor de los 12, 14 años y luego se mantienen medianamente estables, ¿sí? Entonces, en los primeros estadios del desarrollo son muchísimo más frecuentes que cuando se vuelven estables. Para Piaget, ¿sí?, dice que entonces el estado momentáneo de equilibrio se rompe por las perturbaciones. Para él son obstáculos que se oponen a una asimilación. O sea, cuando no podemos asimilar se produce una perturbación. Y esa falta, esa dificultad para poder asimilar podría ser, por un lado, ¿sí?, porque hay resistencia del objeto a ser asimilado, hay obstáculos a las asimilaciones de esquemas o de subsistemas, por ejemplo, ¿sí? Y por el otro lado, las lagunas.
Una laguna es algo que tengo la necesidad insatisfecha. Es como que yo sé, es como que a los, no sé, 5 años tuviera que explicar física cuántica. Me falta un montón de conocimiento para poder asimilarlo. No se trata de que construya un esquema por acomodación, sino que tengo que seguir sumando un montón de información para poder construir. No se trata de un cambio cualitativo, sino de un cambio cuantitativo adentro de un esquema. Entonces, cualquiera de esas dos producen perturbaciones y generan un desequilibrio en el sistema. Entonces, las perturbaciones para Piaget desencadenan regulaciones tendientes a restablecer el estado de equilibrio, ¿no es cierto? Y producir la novedad. ¿Qué es la regulación? La regulación no es una acción, la regulación es un mecanismo de control, ¿sí? Es retroactivo, ¿por qué? Porque ese mecanismo mira los efectos de una acción y es el que decide, de alguna manera, si tenemos que mantener el curso de acción o si tenemos que cambiarlos porque estamos equivocados, ¿entienden? Entonces el carácter general es, gracias al control retroactivo, hacer correcciones y moderaciones de un error si es que lo hay, o reforzar el sentido de una acción si esa acción es correcta, ¿entienden? Entonces, supongamos que yo estoy andando en una bicicleta y me voy dando cuenta que me estoy cayendo hacia la izquierda. El sistema me dice, che, te vas a caer, tenés que corregir, tenés que cambiar, porque si no te vas a caer. Entonces, y supongamos que al revés, que estoy en la bicicleta y estoy en equilibrio y voy hacia adelante. Mi sistema lo está monitoreando y entonces ese control retroactivo me dice, bueno, no, seguí como vas, que vas bien. ¿Entienden? La idea de la retroalimentación. Entonces, este mecanismo regulador actúa sobre la propia acción para guiar o para poder anular esa perturbación que teníamos, ¿sí? Entonces, una regulación es un mecanismo de control del sistema cognitivo que nos permite modificar o sostener nuestras acciones en función de los resultados que tenemos, ¿sí? Se puede dar por corregir una acción, que se llama feedback negativo, como en el caso que me estoy cayendo para el costado de la bicicleta, o por un refuerzo de la misma, que es feedback positivo, si yo veo que estoy en equilibrio y tengo que sostener esa acción. ¿Entienden? Luego de que el sistema determina que hay que cambiar o sostener, se produce siempre una compensación. O sea, toda regulación lleva una compensación. Entonces la compensación en términos generales es una acción en sentido contrario a determinado efecto y tiende a anularlo o a neutralizarlo. ¿No es cierto? Es característico de estos feedback negativos. ¿Qué quiere decir? Porque para poder anular hay que cambiar algo, ¿sí? Y puede ser por inversión, cuando se anula la perturbación, o por reciprocidad, que es cuando se lo integra, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la conservación de la sustancia, ¿sí? Cuando la persona que me hace la prueba me dice, no, pero tu amiguito me dijo que esta tiene más porque es más grande, y vos me decís que esta tiene más porque es más ancha. Entonces, yo como puedo compensar por inversión diciendo, ah, sí, tenés razón, tiene más esta porque es más alta. Entonces, ¿qué hice? Anulé la perturbación directamente. Y la de reciprocidad es cuando la integro, ¿sí? En realidad, perdón, la de inversión es cuando me confundí. La de inversión se da cuando yo le digo, no, no, ese chico no tenía razón, y entonces la anulo, directamente la niego, y digo, no, 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 yo tengo razón, esta tenía más. Ahora, cuando yo digo, ah, sí, el chico tenía razón, la estoy incorporando a mi sistema. Antes para mí solo tenía más la que era más ancha, ahora puede tener más la que es más ancha o la que es más alta. ¿Qué quiere decir? Que esa que era una perturbación fue integrado al sistema por un mecanismo de reciprocidad. ¿Entienden? Bien. Y la laguna, o sea, cuando me falta información, en realidad se compensa tratando de llenarla, ¿sí? Por eso Piaget va a decir, ¿no? O sea, si una laguna es una negación, es la ausencia de información, llenarla puede ser considerado como la negación de una negación, y por lo tanto se lo considera una inversión y una compensación. Entonces, toda compensación se orienta en dirección inversa o recíproca de la perturbación, para poder anularla o neutralizarla en cuanto a perturbación, ¿sí? Para pasar a un estado de equilibrio mejor, que ahora vamos a ver. Piaget distingue tres tipos de conductas compensadoras. Alfa, ¿sí? Cuando viene en un sentido inverso de la perturbación. Beta, cuando se integra el elemento perturbador, y ustedes ven que esto es como mucho más constructivo, ¿sí? En realidad empieza a haber otra información que tarde o temprano va a generar una nueva perturbación porque no puede tener más la plastilina porque es más ancha o porque es más alta. Y finalmente las conductas gamma, que son de tipo superior, que consisten en anticipar las variaciones posibles. Y entonces pierden la posibilidad de generar un desequilibrio. Por ejemplo, cuando yo ya tengo la reversibilidad y entonces le contesto, mirá, le podés poner la forma que vos quieras, que total la cantidad no va a cambiar. ¿Por qué? Porque hice una compensación de tipo gamma. ¿Qué quiere decir?
que no solo ya no es una perturbación, sino que todas las posibilidades de perturbación que podían surgir de ese tema, ya las neutralizo anticipadamente. ¿Entienden la idea de compensación? Bien. Y todo esto nos va a llevar a la equilibración mayorante. Entonces, como buscamos permanentemente elementos para cerrar el sistema, permanentemente estamos creando. ¿Por qué? Porque permanentemente estamos incorporando nueva información que requiere la creación de nuevas formas de organización de una manera constante. Entonces hablamos de equilibraciones mayorantes, ¿sí? Siempre decíamos que el estado de equilibrio del cual partíamos concluye en un nuevo estado de equilibrio que era diferente al que partimos. ¿Por qué? Porque tiene más, porque en el caso tiene más información, porque ahora en el caso de la conservación de la sustancia, yo ya sé que alguien dice que puede tener más porque es más alto, entonces existe una nueva posibilidad en mi sistema que antes no estaba, o ahora yo sé que puede tener más si es más ancho o es más alto también, ¿sí? También implica una creación o la incorporación de un nuevo elemento. Y finalmente, si hago una compensación de tipo gamma, creé una nueva estructura mental que antes no tenía, que me permite anticipar que no importa la forma que le den, la cantidad va a ser la misma. Entonces el estado de equilibrio, luego de un proceso de equilibración, es siempre mejor que el del que se partió. ¿Entienden? Muy bien. En realidad todo esto no nos vamos a complicar muchísimo más, ¿sí? Con este tema de la equilibración mayorante. Eh, en realidad lo que estaba tratando de explicarles es cómo Piaget explica a través del proceso de equilibración la construcción de este sistema cognitivo. Este sistema cognitivo que Chomsky dice que está genéticamente determinado y Piaget dice que no, que es producto de esta interacción entre el sujeto y el objeto. ¿Sí? Muy bien, les agradezco muchísimo. Por supuesto que esto les va a generar un montón de dudas. Esto es como introductorio para que empiecen a leer y tengan un marco como para poder entenderlo. Vamos a hacer con seguridad más adelante vamos a tener clases interactivas donde puedan preguntar y donde yo les pueda dar una serie más de ejemplos para poder comprender esto. Pero piensen que lo que estamos viendo estamos discutiendo el problema o el tema de el origen de las estructuras cognitivas o del sistema cognitivo. Muchísimas gracias, cuídense, no salgan de su casa si no es necesario. Adiós.